Hola, buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la CEPAL en momentos que estaba liderada por el economista argentino Raúl Prebisch. Bien, el economista argentino Raúl Prebisch fue un economista reconocido a nivel nacional e internacional. Fue funcionario en distintos gobiernos en la República Argentina, pero toma notoria trascendencia internacional a partir de sus trabajos y sus aportes desde la CEPAL, organismo económico para América Latina dependiente de Naciones Unidas. Centralmente estas ideas toman fuerza y vigencia en la década de 1950 y en la del 60 se lleva a cabo en gran cantidad de países de América Latina, si bien estas ideas van a partir de una observancia, sobre todo de cómo había sido el comportamiento del comercio exterior de los países latinoamericanos con respecto a los países europeos o los países industriales. Entonces se llega a una conclusión sobre la organización internacional de las relaciones económicas basadas en el intercambio y podríamos decir, ¿por qué no?, sostenidas por la teoría de David Ricardo, digamos, ¿no?, del comercio internacional, llevando a cierta especialización de algunos países latinoamericanos y de los países centrales, cada uno con distintas estructuras económicas, y esto va a ser una de las cuestiones, ¿no?, el análisis estructural. Lo interesante o muy interesante de este enfoque es que va a ser la primera, tal vez casi única corriente de pensamiento económico que va a ser como epicentro a la América Latina, digamos, ¿no? Nosotros hemos visto o conocemos distintas corrientes de pensamiento económico, la mayoría europeocentristas, digamos, y bueno, esta es la primera vez que vamos a tener ideas que surgen desde América Latina o una visión propia desde América Latina de cómo funciona la economía a nivel internacional, ¿sí? Estas ideas tienen que ver con esta relación o el surgir del estructuralismo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos cómo está estructurado, el estructuralismo sería como decir, bueno, a ver, fijemos el esqueleto de cómo funcionan los intercambios internacionales. Y en esta observancia se llega a la conclusión que los países centrales y los países periféricos tienen una relación sobre el intercambio muy particular, que no ha tenido variaciones, sobre todo en el último tiempo. Cabe destacar que estamos hablando que uno de los grandes detonantes de esta situación va a ser la crisis del 30, digamos, ¿no?, donde tomo un minuto para describir la situación, donde los países latinoamericanos que básicamente proveían de materias primas a los países centrales van a ver que cae su demanda, pero no solo que cae su demanda, sino más grave aún, que sus precios se derrumban o se desploman, los precios de los productos agrícolas prácticamente a niveles que no habían tomado nunca, digamos, ¿no? Entonces eso tenía que ser continuamente compensado con aumentos en las cantidades que también estaban restringidas en cuanto a la absorción por parte de esas cantidades en Europa. Esto no va a ser un fenómeno nuevo. En Argentina, cuando nosotros vamos más hacia atrás, ya podemos hablar desde 1866, 1870, donde ya esa cuestión de la variabilidad de los precios de las materias primas era continuamente un problema y costaba regularlo. Pero bueno,
Esto que va a hacer la observancia, va a ser lo que va a observar Prebisch y los demás economistas, llegan a la conclusión que, bueno, que la relación de los términos del intercambio, los términos del intercambio es cómo evolucionan los precios de las mercaderías, de los bienes y servicios que yo exporto con respecto a cómo evolucionan los precios de los bienes y servicios que importo. Sin lugar a dudas, va a notar un deterioro de los términos del intercambio hacia los países latinoamericanos, o sea, a los exportadores de materia prima, ¿no? O sea, los bienes y servicios, o los bienes básicamente que exportaba América Latina, que eran materias primas, estaban dotados o tenían una alta variabilidad, ¿sí?, con respecto a los bienes industrializados con alto valor agregado que provenían de los países centrales, que eran mucho más estables, inclusive inflexibles a la baja en ese sentido. Deterioro, esta relación se va a ir acentuando a través del tiempo y va a ser una de las cuestiones centrales en cuanto a la imposibilidad de la periferia de transformarse estructuralmente, ¿sí? Entonces vamos a tener los países centrales que van a liderar desde el punto de vista de la innovación y los componentes tecnológicos en sus bienes y servicios, que van a intercambiar entre ellos, por supuesto, pero que también nos van a intercambiar a los países periféricos, ¿sí?, a razón de una cantidad cada vez mayor de los productos o los bienes y servicios que Argentina o los países, por ejemplo, Argentina o los países latinoamericanos estaban enviando a esos países centrales. Inclusive la poca transferencia tecnológica que existía entre los países centrales y los países periféricos, se observa que queda como en una burbuja o queda simplemente encajonada, podemos decir, en algunos sectores o los sectores más dinámicos de la economía de los países periféricos, que serían los sectores exportadores, ¿no? Y no derramando esos avances técnicos, tecnológicos, esas innovaciones de manera, podemos decirla, pareja o de manera que derrame en todos los sectores de la economía de los países periféricos. Esto va a llevar en términos de los hechos a un gap, a un bache cada vez mayor en el desarrollo tecnológico y en la innovación, que solamente puede ser acortado o acercarse pegando un gran salto, ¿sí?, de los países periféricos en cuanto a tecnología, innovación, investigación, y para eso es que se van a adoptar en estas décadas, siguiendo el análisis de la CEPAL y otros, ¿no? La CEPAL es uno de los que hablaba del estructuralismo latinoamericano, en donde los países van a tener que intentar generar su propia tecnología. Algunos dicen, bueno, hay que desconectarse de alguna manera de esos países centrales y transformar a los países periféricos en generadores de sus propias tecnologías, generadores de sus propios sectores industriales dinámicos. Para esto va a ser muy importante el mercado interno. Entonces vamos a tener una restricción de alguna manera a la importación de bienes industrializados, tendiente a proteger a una industria que va a apostar o iba a apostar a un desarrollo tecnológico y sobre todo a tomar escala mediante mercados internos,
generando plena, por ejemplo, en esas épocas, obviamente plena ocupación y apostando también a las cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo. Acordémonos que hubo reformas en los colegios secundarios, en las escuelas que generaban oficios en aquella época, y el rol del Estado como visto inclusive como posible productor de bienes, o sea, un Estado empresario, como dicen algunos, también era posible, era viable, porque lo que había que hacer era achicar esa brecha tecnológica, ese gap, y para eso se necesitaba todos los agentes económicos, y el Estado va a cumplir un rol importantísimo, inclusive en la planificación, ¿no? Argentina tuvo, por ejemplo, la CONADE, que en algún momento era un ente que se dedicaba exclusivamente a pensar cuestiones del desarrollo, digamos, ¿no? Es la era o es la época donde se hablaba y se vivía mucho con este tema de los programas de desarrollo, ¿no? Por ahí en países como Argentina estamos muy acostumbrados a escuchar planes de estabilización, planes de ajuste a través de nuestra historia y pocos planes de desarrollo. Bueno, esta es la época donde se hablaba de esto y se apostaba a estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico. Desarrollo económico que, como dije recién, cumplía o se debería de realizar desde distintas aristas, digamos, ¿no? Pero una importante recalcar va a ser el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado, como dije recién, en el sistema educativo, en la inversión, en la planificación de ese desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de la aplicación de estas políticas? Hasta el día de hoy ha habido muchos trabajos, muchos análisis sobre esto, algunos diciendo que no fueron tan buenos, que no fue suficiente, otro que fue positivo, y los trabajos más recientes sobre desarrollo que han revisto estas cuestiones tienen que ver o dejan ver que en realidad no fue su aplicación, por ejemplo, en el caso latinoamericano o en el caso argentino, no tuvo el desempeño esperado, ¿sí? desde la planificación, pero tampoco tuvo un desempeño tan pobre como en algún momento algunos trabajos, algunos estudios lo manifiestan. Bueno, ¿cuáles son o cuáles fueron las limitaciones de este esquema? Las limitaciones que podemos ver son la falta de capital, ¿sí? Esto va a ser una limitante que va a aparecer con el transcurrir y con el desarrollo de este esquema desarrollista o el esquema cepalino en la aplicación de esas políticas, donde se va a encontrar con una América Latina, una región del mundo con necesidad de generar mayor ahorro, ¿sí? Para transformarse en inversión, ¿no? Parecía como que ese caudal de inversión era insuficiente, digamos, ¿no? Esto lo van a suplir los nuevos análisis, ya no cepalinos, sino los que serían el neoestructuralismo, que va a decir, bueno, vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Y otra de las cuestiones es la expansión, obviamente, del mercado interno. Mercado interno que, dada la población, si bien geográficamente América Latina parecía una región muy interesante, desde el punto de vista poblacional y de mercado, de demanda, era muy pequeño, digamos, y esto generó que no se pudieran también, esto no colaboraba desde el punto de vista de la escala de las empresas, y también hubo algunas limitaciones o fricciones
desde el punto de vista de la integración regional de este esquema, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos autores que observan y dicen, bueno, pero este esquema estructuralista latinoamericano terminó generando hacia dentro de la región, terminó replicando lo que sucedía en el esquema que estaban criticando, digamos, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con lugares que podríamos llamarle, o regiones que podríamos llamarle centro, y regiones que podríamos llamarle periferia dentro de la propia América Latina, ¿no? Entonces, esto llevó a replantearse y reflexionar sobre esta cuestión, digamos, ¿no? Sobre cómo nuevamente ese derrame del desarrollo no era parejo, sino que había sectores que aprovechaban esas innovaciones, esos desarrollos tecnológicos, y otros se veían más relegados a tomarlas, a que le pudieran llegar. Entonces, tenemos el problema del ahorro, el problema del mercado y cómo se estructuró ese intercambio de manera interna. Esos podríamos decir que serían los limitantes más importantes que encontró el modelo. Esto es todo por ahora y nos vemos en otro video.